de eso se trata, de que aprovechemos esta hora con el fin de valorar radiografías para someterlas a los parámetros de calidad básicos que debe tener cada examen y principalmente eso, saber si esa radiografía es diagnóstica, es viable y la puedo entregar, ¿sí? Es participativo esto, ¿sí? No es una clase magistral. La idea es que interactuemos, así que todos deben estar atentos y, bueno, habilitando su micrófono para intervenir, porque a este espacio lo hacemos entre todos, ¿sí? También pido por favor que no se queden con dudas, que interrumpan y que entre todos vamos a tratar de evacuar esas dudas. Entre ustedes, los compañeros, yo estoy aquí para corregirlos y como dije, a esta clase la hagamos entre todos, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene algún comentario para hacer? Nadie. Bueno, yo voy a proceder a compartir mi pantalla. Bien, entonces, dentro de los factores o parámetros básicos de calidad, a cada examen, en cada examen vamos a evaluar su correcto centrado, el diafragmado de la zona de estudio, la ausencia de rotación y los valores exponenciales o la densidad óptica de esa radiografía para saber si verdaderamente es diagnóstica. Entonces, arrancamos. Los escucho. ¿Qué estudio tenemos enfrente? ¿Una radiografía de mano? ¿Está corriendo la presentación? A ver, esperen un momentito. Es que esa era la portada nomás. Voy a dejar de compartir y luego voy a volver a compartir, ¿sí? Porque me parece que no corre si pongo compartir ventana. Tengo que compartir toda la pantalla. Ahora sí. Sí, una radiografía de mano a modo de portada, ya la pasamos. Y como les decía, en cada examen debemos evaluar centrado, diafragmado, ausencia de rotación y los valores exponenciales o la densidad óptica que tiene esa radiografía para saber si puede ser entregada. Ahora sí, ¿qué radiografía tenemos enfrente nuestro? Perfil. Radiografía del cráneo, frente y perfil. ¿Por qué realizamos radiografías de frente y de perfil? Profe, una consulta, ¿esa radiografía no está mal hecha? ¿Por qué dice usted que está mal hecha? Estas Tiene no que eran región radiografías que mentoniana. tenían para... Está como cortado, ¿me entiendes? ¿Qué está cortado? El mentón, digamos. Y si yo quiero evaluar la calota craneal, Está. Acá. yo si quiero evaluar el maxilar inferior, tengo técnicas especiales para evaluar el maxilar inferior. Vamos de vuelta, dijimos que era un cráneo frente y perfil. Entonces yo les pregunto, ¿por qué siempre en radiología realizo proyecciones de frente y de perfil? Para tener un diagnóstico preciso Bien. ¿Por qué? y para tener diferentes puntos de vista de los huesos del cráneo. Claro. Muy bien. Si yo tengo
una fractura de aquí del lado derecho. ¿Será parietal? ¿Será occipital? No lo sé si no cuento con un perfil, ¿o no? Sí, profesora. Si yo tuviera una herida de arma de fuego aquí en el lado derecho, aquí, ¿cómo sé si ese proyectil está anterior o está posterior? Con la imagen del perfil. Exactamente. La imagen de perfil me va a permitir evaluar una lesión o un elemento, por ejemplo, recién yo dije un proyectil, en las 3 dimensiones teniendo 2 proyecciones ortogonales o a 90 grados, frente y perfil. Muy bien. Cuando ya identificamos y presentamos nuestra radiografía, ya todos acordamos en que es un cráneo de frente y de perfil. Debemos saber si he cumplido con la técnica, ¿sí? En el caso del frente, si yo sé que quiero estudiar la calota craneal y la base del cráneo, no la cara, como dijo el compañero. Se cortó el maxilar. El maxilar a mí no me importa, corresponde al esqueleto facial. Yo quiero evaluar la calota del cráneo, ¿sí? Entonces tengo que ver si la radiografía que yo tengo está centrada, ¿sí? Está centrada, verdaderamente el rayo director ha incidido ¿a dónde? ¿A dónde incide el rayo director en la radiografía del cráneo? La vena. En la glabela, en el nacio, sí, perfecto. Son 2 puntos que están muy próximos, ¿sí? Entonces tengo que saber que el rayo director ha incidido ahí, ¿sí? Imaginándome los 2 haces del diafragma colimador, ¿o no? El haz longitudinal y el haz transversal del diafragma colimador. Me lo imagino en la radiografía. Entonces ahí llego a la conclusión de que la radiografía está correctamente centrada, ¿sí? Además de eso, ¿qué tengo que saber? Si el cráneo es una estructura simétrica, anatómicamente simétrica o no. Sí. 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 Entonces, ¿qué tendría que evaluar? Tendría que evaluar que el cráneo no esté rotado, ¿sí? Que verdaderamente el plano medio sagital haya sido como. Simétrico. ¿Cómo cae el plano medio sagital en una radiografía del cráneo de Perpendicular y frente? coincidente con el haz longitudinal. Perpendicular, exactamente. Perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa y con el haz longitudinal del diafragma colimador, ¿sí? Entonces, acá tengo mi plano medio sagital, coincidente, perfecto, y además de eso me voy a guiar por la línea innominada, ¿sí? Buscando simetría a cada lado del cráneo, ¿sí? Eso me va a indicar que las estructuras no estén rotadas. ¿Y el plano órbito meatal cómo queda con respecto al plano de apoyo? Perpendicular. Perpendicular, también, perfecto. ¿Y cómo me doy cuenta yo en esta radiografía que lo he hecho bien? Porque coincide con el haz transversal. Sí, y además de eso, ¿dónde ubico los peñascos? Ocupando 2/3 de la 2/3 órbita. inferior de la órbita. Exactamente. Entonces, ¿estas son las órbitas o no? Sí. Bien. Y adentro de las órbitas estoy viendo el peñasco. Entonces, así confirmo y recontraconfirmo
estoy en presencia de un cráneo de frente, ¿sí? En presencia de un cráneo de frente. Aquí veo la porción petrosa del temporal, es decir, los peñascos. Ahí tengo su borde superior. Decimos los peñascos dentro de la órbita, los peñascos ocupando los 2/3 inferiores de las órbitas, ¿sí? Recordemos también que hay diferentes morfologías del cráneo, ¿sí? El cráneo varía de la mujer al varón y también hay diferentes morfologías del cráneo antropométricas, ¿no? O sea, hay cráneos más alargados, cráneos más horizontalizados. Entonces, no es tan exacto siempre 2/3 inferiores de la órbita. Aquí veo el peñasco ocupando toda la órbita y también la radiografía es viable y es un cráneo de frente, ¿sí? Nosotros ahora recién estamos avanzando en evaluar las técnicas radiográficas, pero a medida que vayamos sumando más técnicas, nos vamos a dar cuenta que el peñasco, la ubicación de los peñascos, va a ser de gran utilidad a la hora de identificar de qué técnica estoy hablando. De ahí, de hacer hincapié que cada vez que tenga una imagen del cráneo frontal, ubicar el peñasco me va a servir para identificar la técnica, ¿sí? Si yo tengo el peñasco dentro de las órbitas, estoy en presencia de un cráneo de frente, ¿sí? En presencia de un cráneo de frente. Que evalúo toda la calota craneal sin rotación y sin cortar ninguna parte de ella, ¿sí? Bien, ¿qué chasis utilizo para hacer esta radiografía? 24×30. Un 24×30 longitudinal, ¿será? Sí. Sí, muy bien, estamos todos de acuerdo. Entonces así veremos la tabla externa del cráneo, el tejido esponjoso y la tabla externa, sin cortar ningún elemento de la calota craneal, ¿sí? Como dijimos, necesitamos 2 proyecciones ortogonales siempre, y a nuestro cráneo de frente lo vamos a acompañar con un cráneo lateral, ¿sí? Entonces, en nuestro cráneo lateral, ¿qué sabemos? ¿A dónde incide el rayo? Sobre la línea auricular puede ser. Sobre el plano vía auricular, ¿sí? Decimos 2 centímetros por encima del conducto auditivo externo. Aquí está el conducto auditivo externo, ¿sí o no? Sí. Sí. Correcto. Entonces, 2 centímetros por arriba voy a tener mi incidencia. Acá me imagino de vuelta mi haz transversal y mi haz longitudinal, ¿sí? Estoy valorando toda la calota craneal y también la base del cráneo, ¿sí? Y también, la base del cráneo, ¿sí? Veo la tabla externa, el esponjoso o el diploe y la tabla interna, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo es el plano medio sagital en un cráneo lateral? Paralelo. Paralelo. Entonces decir que tengo que tener las 2 mitades del cráneo superpuestas, ¿o no? Sí. Entonces, para confirmar que ese cráneo lateral es estricto, ¿sí? Que no está rotado, yo debo poder valorar una única línea en las estructuras, ¿sí? Tengo que ver la silla turca con un único piso, las clinoides superpuestas, el conducto auditivo externo como un único orificio radiotransparente, ¿sí?
la rama del maxilar superpuestas. De esa manera, yo confirmo que he cumplido, ¿sí?, con la técnica, que el paciente no ha ni rotado ni lateralizado la cabeza. ¿Mm? Bien, vamos con un poco de anatomía. ¿Qué sutura será esa? La Coronal. sutura coronal. La sutura coronal. ¿Y acá qué es esto? El seno frontal. El seno frontal. ¿Qué densidad tiene? Aérea. De gas. Densidad aire, correcto. Densidad aire, negro. ¿Por qué? Claramente es una cavidad neumática. ¿Y aquí qué tengo? Puede ser que el seno esfenoidal. El seno esfenoidal, exactamente. También una cavidad neumática, ¿sí? Lo veo negro, contiene aire, ¿sí? ¿Y esto que está aquí qué será? El peñasco. ¿Qué parte del peñasco? La La, mastoide del temporal. La mastoide, exactamente. Atrás de la porción petrosa del temporal tengo la apófisis mastoide, la que nos tocamos atrás del pabellón de la oreja, más o menos a altura, ¿sí? ¿Será lo mismo que esto? ¿O no? Sí. Perfecto, son celdillas que adentro contienen aire, ¿sí? Las celdillas mastoideas. Perfecto. ¿Qué es esto? El ángulo de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula. Aquí lo tengo en el frente, ¿sí? Y esto de aquí, Articulación cóndilo. La ATM. la ATM o articulación temporomandibular. Muy bien. Muy bien. ¿Qué chasis uso para hacer esta radiografía? 24x30 paisado. Un chasis 24x30 apaisado, correcto. Y en cuanto a la densidad óptica de la imagen, ¿qué podemos decir? Una densidad blanca por el calcio del hueso. Bien, las estructuras óseas las veo con densidad hueso correctamente, pero yo tengo que saber si los valores exponenciales que yo le apliqué a esa técnica, ¿sí?, dependiendo el espesor de zona que va a atravesar el rayo, ¿sí?, son los correctos para este examen, ¿sí? Yo considero que sí, porque estoy pudiendo ver todos los elementos óseos del cráneo de manera correcta, ¿sí? Ni está sobreexpuesta, es decir, que no es que vea el hueso negro y quemado, como le decimos habitualmente en la rutina del trabajo, ni tampoco blanco, señalizando que le ha faltado radiación, ¿sí? Sino que puedo evaluar todos los elementos óseos de manera correcta. Entonces podríamos decir que la radiografía esta está perfecta, ¿sí? La posición del paciente está casi perfecta, esto es casi un lateral estricto, ¿sí? Y el frente también, con una correcta densidad óptica. A esta radiografía la entregamos perfectamente, ¿sí? Vemos que al parecer se ha diafragmado estrictamente a la zona del estudio, ¿sí? Así que podríamos decir, ok, ¿sí o no?
Sí, profesora. ¿Estás convencido? Además profesora, tiene los bordes bien definidos, eso también nos indica que está bien hecha. Está perfecta, sí. Al tener los bordes bien definidos, yo confirmo que no tenemos borrosidad, ¿sí? Que el paciente no se ha movido. Ya más adelante tenemos un caso, ¿sí? Es correcto, ¿sí? Está perfecta esta radiografía. Puedo entregarla sabiendo que cumplí con todo lo que dice la técnica y lo valoro en la imagen, es decir, está correcta. Bien, ¿y aquí qué tenemos? Un cráneo de frente. Radiografía del cráneo de frente, perfecto. ¿La entrego? No, ¿Por qué? No está centrada El la ¿Qué me posición y pasó? está velada la paciente, parte de arriba. claro, está lateralizado y se le corta la parte de arriba del cráneo. ¿Por qué se cortó? Por mala colocación del chasis, supongo. No, si tengo chasis hasta acá. Mm. Exactamente. Este es el diafragma, ¿sí? O mi diafragma funcionaba mal o no hice la incidencia justo donde correspondía, ¿sí? Porque acá no tengo rayos. ¿Se entiende? Sí, Chasis tengo hasta arriba. Si yo qué sé, que tengo que colocar el chasis, el borde superior del chasis, ¿cuánto? 2 dedos, 2 traveses de dedo por encima del vértex, ¿o no? sí. Entonces yo palpo aquí la porción superior del cráneo, ¿sí? Cuento 2 traveses de dedo y sé que ahí coloco el borde superior del chasis. El chasis acá está perfecto. Lo que tengo aquí es el haz del diafragma colimador. Acá no tengo rayos, ¿sí? Entonces, esta radiografía no me sirve, la tengo que repetir, ¿sí? Acá está. Lo mismo, como dijo alguien, está lateralizado el cráneo, eso sí, ¿sí? Pero vemos que no está rotado, ¿sí? Si yo mido la distancia de esta línea nominada al borde de la calota del cráneo, es prácticamente la misma que esta, ¿sí? Es decir que el cráneo no está rotado, sí está inclinado, ¿sí? Aquí tengo los peñascos confundiéndose con el borde superior de la órbita, ¿sí? Aquí tengo la mastoides por fuera, lo que me confirma que es un cráneo de frente, ¿sí? Lo que también denominamos frontonasoplaca, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profesora. Bien. ¿Y acá? Es una radiografía de perfil. Cráneo de ¿Puede perfil. ser que Cráneo haya lateral. obesidad? No, no creo, no. No me parece. ¿Cómo creen que yo obtuve esta radiografía del cráneo de perfil? ¿Qué opciones tengo a la hora de hacer un cráneo de perfil? De cúbito supino de pie. De cúbito supino, de pie, sentado. Perfecto, sí. ¿Puedo dejar todo el paciente lateralizado o puedo pedirle al paciente que gire el cuello o no?
Sí. ¿Qué es lo recomendable? Que el paciente apoye la región afectada contra el receptor de imagen. Sí, profesora. Claro, ahora, ¿qué pasa si el paciente viene con un collarín de inmovilización? No puede girar la cabeza. No puede girar la cabeza. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Girar el tubo. No necesariamente. Podría dejar el paciente, si viene, por ejemplo, sentado en una silla de ruedas, puedo poner la silla de ruedas contra el Potterbook mural, ¿o no? Sí, profesora. Claro, y de esa manera todo el paciente va a quedar lateralizado. No va a girar la cabeza para apoyar el temporal. ¿Cómo me doy cuenta yo desde la imagen cómo se obtuvo la radiografía? ¿Por las vértebras? Por las vértebras, correcto, muy bien. Y a juzgar por las vértebras que estamos viendo aquí, que estamos viendo la 1, la 2, la 3, la 4 un poquito. ¿Qué podemos decir puntualmente de este caso? Que el paciente está lateralizado. El paciente está totalmente de perfil, ¿sí? Porque, ¿cómo está viendo usted estas vértebras? De perfil. También de perfil. El paciente acá no giró la cabeza, ¿sí? El paciente aquí no giró la cabeza. Todo su plano medio sagital, no solamente el de la cabeza, es paralelo al receptor de imagen. ¿Y cuál es el inconveniente de aplicar esta técnica? ¿Cuál es el inconveniente que yo tengo cuando no contacto la zona en estudio con el receptor de imagen? ¿Se puede ampliar la imagen? Se amplía un poco la imagen, sí, exactamente. Y bueno, pierdo un poco de calidad debido a que mientras más próxima esté la región en examen al receptor de imagen va a ser mejor, ¿sí? Pero hay veces que no tengo alternativa, como es el caso de pacientes que tienen un collarín o pacientes que vienen en silla de ruedas. Entonces, si el paciente viene en silla de ruedas, yo muevo con la silla de ruedas, muevo el paciente cercano al Potterbook mural y lo dejo estacionado ahí, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar? Un paciente muy viejito que no pueda girar la cabeza completamente, ¿sí? Si el paciente no puede girar su cabeza completamente, poniendo su plano medio sagital paralelo al apoyo, ¿yo la voy a hacer igual en la radiografía? No. Yo buscaría una posición que me permita dejar todo el cuerpo con el plano medio sagital paralelo y que no me salga la calota rotada. ¿Se entiende? Sí, profesora. Bien, entonces la columna es lo que a mí me indica cómo, o me da una pista de cómo se ha posicionado ese paciente, ¿sí? Miren este paciente. ¿Cómo creen que hice aquí la radiografía? Girando la cabeza. Tiene rotada la cabeza por los agujeros de conjunción. Ha girado la cabeza. ¿Cómo está esta columna? Oblicua. Oblicua, ¿sí? ¿Qué es lo que le confirma a usted que la columna esta está oblicua? Los agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción, sí, los forámenes aquí o aquí, le van a confirmar que la columna está en oblicua, ¿sí? Es decir, que el paciente lateralizó el cráneo y apoyó la cabeza, ¿sí? Por eso estas vértebras
quedan a 45 grados. Pero miren aquí que tampoco he logrado un perfil muy estricto. ¿Se dan cuenta? Miren ahí cómo tengo desdobladas las apófisis clinoides de la silla turca. ¿Sí? Miren, acá tengo un ángulo de la mandíbula y acá tengo el otro. ¿Sí? Los techos de las órbitas también están desdoblados. Debería haber una única línea. Entonces, si a lo mejor el paciente no podía mantener el plano medio sagital de su cabeza paralelo al apoyo, al girando la cabeza, a lo mejor hubiera sido una alternativa dejarlo todo lateralizado y que no salga tan rotada la cabeza, ¿sí? Son diferentes alternativas de trabajo. ¿Cómo elegimos cuál? Dependiendo de la condición en la que venga nuestro paciente, ¿sí? El paciente puede venir caminando también con un collarín, porque se lo pusieron por seguridad, puede venir en silla de ruedas, ¿sí? Puede venir en una camilla, puede venir en una camilla sobre una tabla de raquis porque viene politraumatizado, ¿sí? Todas esas opciones tenemos. Puede venir en camilla porque está internado y no puede pararse. Cualquier alternativa es válida, ¿sí? ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Adaptar la técnica radiográfica a las condiciones del paciente, ¿sí? Bien, y este otro caso, ¿Es de emergencia? sí, puede ser. ¿Qué radiografía es? Perfil. Radiografía de cráneo de perfil. ¿Y qué estamos viendo aparte del cráneo? La columna cervical. La columna cervical. Miren, la C1, la C2, C3, C4, C5, C6, C7. Estamos viendo todo el raquis cervical. Podemos decir entonces que se trata de una radiografía de cráneo y cervical de perfil, ¿o no? Sí. Sí, profesora. Al estar viendo completamente el segmento cervical, lo menciono, porque es muy probable que, como dijeron recién, esta radiografía haya sido hecha en una sala de shock room o en un paciente que vino politraumatizado y utilizando un chasis grande en una única toma, yo puedo radiografiar los dos sectores y ahorrar tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo saqué yo esta radiografía? ¿Cómo estaba el paciente? Capaz que haya estado así, ¿o no? El paciente Con en el decúbito chasis supino, acostado. Miren cómo acá se ve esta almohadilla de telgopor que se le puso para que no se corte la porción del occipital, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, profesora. Y aquí está supino, ¿sí? Así obtuve la radiografía. Entonces podemos decir que esto es cráneo cervical lateral en decúbito supino, ¿sí? Porque puedo confirmarlo debido a que aquí veo el apoyo. ¿Sí? Volvamos un poquito a la anatomía. Acá contamos las vértebras, vemos que están de perfil porque tenemos el cuerpo vertebral y el arco neural por detrás y atrás las espinosas, ¿sí? ¿Será joven o viejo este paciente? ¿Anciano? Anciano. ¿Por qué dice que es un anciano? Por las Porque no piezas tiene dentales. dientes.
No tiene La ninguna dentadura. pieza dentaria, exactamente, ¿sí? Y miren cómo al haber ausencia de las piezas dentarias, el maxilar se retrae. Mire qué fino que es, ¿sí? Y esto que tengo aquí, ¿qué será? Con calcio. El hueso Leucozoioides. hioide. Y aquí, la parte de la laringe, ¿sí? Que también tiene un poco de calcio. Paciente es muy viejo. Bien. ¿Y ahora qué tenemos? ¿Un niño? Frente y perfil. Una radiografía de un paciente pediátrico, sí, muy bien. ¿Cómo se da cuenta que es un niño? Porque tiene digamos, los dientes que todavía no salieron, me parece. Tiene dentición temporaria y abajo tiene todos los gérmenes de la dentición permanente. Muy bien. ¿Sí? Abajo tiene los otros gérmenes dentarios. ¿Sí? Bien. ¿Y qué radiografías son estas? De cráneo, frente y perfil. Cráneo, frente y perfil. ¿Sí? Y bueno, y ahora vamos a realizar los pasos del famoso control de calidad, ¿sí? ¿A dónde está viendo aquí los peñascos? Este es un cráneo de frente, ¿verdad? Sí. ¿A dónde estamos viendo los peñascos? En la parte inferior de la órbita. Sí, bien, aquí tengo el borde superior del peñasco, medio ya que en el tercio inferior de la órbita, ¿sí? ¿Qué me está queriendo decir eso? ¿Qué es posterior? No lo entiendo. No, es de frente. ¿Que está mal hecha o no? Y a mí me está queriendo decir que no he colocado correctamente el plano. ¿Cuál plano? ¿El plano órbito-meatal o no? Sí. Si nosotros nos imaginamos, ¿sí? Yo sé que el plano órbito-meatal va del conducto auditivo a la comisura palpebral externa. Si el paciente apoya la frente y la nariz, es ahí cuando yo lo dejo perpendicular al apoyo. ¿Sí? Cuando yo no hago esto, entonces si tengo el peñasco aquí, lo proyecto dentro de la órbita. ¿Sí? Me imagino que lo estoy proyectando. Si ustedes ven al paciente de costado, como estoy yo ahora, imagino que al peñasco lo proyecto dentro de la órbita y, perfecto, cumplí con la posición de cráneo de frente, ¿sí? Cuando yo no logro eso y no me queda más bajo el peñasco, claramente me va a quedar casi en la parte inferior de la órbita, como me pasó aquí, ¿sí? ¿No está ahí apoyando Como bien me el pasó frontal, aquí. profesora? Claro, yo no he logrado la posición correcta, ¿sí? Yo no he logrado la posición correcta. Ahora, yo le hago una pregunta. Ustedes, en un paciente de 3 años, ¿sí? ¿Creen que podrían hacerle apoyar la frente y la nariz así fácilmente? No. No. Va a ser, por más que sea el nene más bueno y súper colaborador y ustedes hayan sacado su peluchito de el Teletubby que tiene el servicio, el papá haya traído los juguetes o lo que sea, esté con las canciones del Teletubby en el celular, lo que fuera, por más que sea el nene más bueno del mundo y que no esté llorando nada,
su propia curiosidad de niño en un lugar extraño, medio oscuro, como son todas las salas de rayos, porque todos queremos ver la luz del diafragma colimador, es decir, que no son lugares muy iluminados, extraños, fríos, porque el equipo genera calor y tenemos el aire acondicionado siempre prendido. El niño no se va a quedar apoyando la frente y la nariz hasta que usted haga la radiografía, porque se va a mover por su propia condición de niño, ¿sí? Entonces, ¿intentarían hacer un cráneo de frente a un niñito de 3 años haciéndolo apoyar la frente y la nariz? No, ahí tendría que intervenir el profesional irradiándose la mano, ¿no? No conviene hacerlo Por más que AP. lo sujete. Ahí me gusta más. Yo lo haría AP. Lo hago AP. Ni se me ocurre radiografiar un paciente de 3 años póstero anterior, porque sé que tengo altas chances de que me salga rotada la radiografía. En cambio, si yo lo acuesto al paciente boca arriba, ¿sí? A lo sumo le puedo sujetar la pera o lo puedo sujetar con 2 almohadillas, ¿sí? Como ya vamos a ver más adelante, lo sujeto con 2 almohadillas. Pero el chico, al estar boca arriba y poder ver lo que pasa un poco a su alrededor, va a colaborar mucho más conmigo, ¿sí o no? Sí, profesora. Es otra alternativa más, por eso yo les digo que si bien la técnica básica describe que el paciente va a apoyar la frente y va a apoyar la nariz, ¿sí? Yo tengo que buscar alternativas dependiendo del paciente que llegue a mi servicio, ¿sí? Un pediátrico de 3 años va a ser prácticamente imposible que lo pueda poner boca abajo. Entonces, ¿qué me conviene? Acostarlo boca arriba y hacer la maniobra de bajarle un poquito el mentón para que verdaderamente el plano órbito meatal también quede perpendicular al apoyo y obtener una radiografía antero-posterior del cráneo de frente, ¿sí? Que seguramente este es el caso. No me acuerdo si la hice yo, ya ni me acuerdo. Tengo muchas radiografías, pero acá yo no logré meter bien el peñasco dentro de las órbitas. ¿Cómo lo hubiera logrado? Si el paciente hubiera bajado un poquito más la pera, a lo mejor sí yo lo hubiera sostenido con 2 almohadillitas de aquí, de la pera, lo podría haber logrado, ¿sí? Evaluando también que no esté rotado, como es el caso, ¿sí? Y así hubiera obtenido una radiografía del cráneo perfecta. ¿Queda claro esto? Sí, profesora. Sí, profe. Yo necesito que ustedes intervengan, participen y que no se queden con dudas, ¿sí? Porque este es nuestro momento de liberarnos de las dudas, de hablar, de saber de decir lo que sabemos, lo que no sabemos lo aprendemos, para eso estamos, nos estamos entrenando, ¿sí? Este es el momento de hablar sin miedo a equivocarnos, sin miedo a equivocarnos, para que aprendamos de nuestros errores, para que ayudemos a nuestros compañeros, ¿sí? Bien, entonces así obtuve esta radiografía del cráneo, frente y perfil, subóptima Una capaz, pregunta. porque aquí veo, sí. Esa radiografía, como no tienen los peñascos bien ubicados, digamos, ¿se tiene que volver a hacer o como es niño se puede dejar, digamos? O sea, no se tiene que volver a repetir. Debería volver a repetirse. A lo mejor lo repitieron y esta es lo mejor que salió. A lo mejor no, a ver. No. Sí, esta es la única que tengo. Capaz que esta ha sido la única que tomaron, pero a lo mejor sí debería haber tomado otra, intentando bajar el mentón para que los peñascos les queden bien dentro de la órbita. Y de paso evitar que se rote. Miren acá en el perfil cómo están sujetando al niño. Miren acá cómo cruza su bracito. A lo mejor el chico ya está irritable o está llorando, lo que sea. ¿Ven aquí el húmero del paciente?
Y acá Sí, las ahí sí. falanges de alguien que lo está teniendo de la carita, ¿sí? Otra buena práctica en pediatría, ¿sí? Trabajar rápido, asertivo, porque si nos cansamos los grandes, imagínense los chicos irritables o enfermos o en un lugar extraño donde lo están sosteniendo de esta manera, ¿sí? Entonces, si yo estoy en mi servicio y me llega una orden, Juancito de los Palotes, 3 años, radiografía, cráneo, frente y perfil. ¿Qué voy a hacer primero que todo? ¿Qué hago primero que todo? Busco el chasis, decido, lo voy a hacer en la mesa, ¿o no? Con el Sí, paciente profesor. acostado. Pongo el chasis, lo centro con el tubo, ¿sí? Cuando llame el paciente, me fijé los valores exponenciales que voy a usar dependiendo la cabeza del paciente. Ya me quedé con el chaleco plomado, ¿sí? Para sujetarlo con la madre o con el acompañante. Y de esa manera trabajo rápido. Trabajo rápido. ¿No? Hay muchas veces que nos terminan saliendo mal la radiografía porque el chico entra bien y en un momento se asustó, no le gustó algo y se pudrió todo, ¿sí? Y ya la colaboración que podemos tener de él la perdimos. Entonces, siempre es importante adecuarnos a nuestro paciente y anticiparnos, dejando la mayoría de las cosas listas, previa a hacerlo cuando esté el paciente ya ahí, que nos genera demora y sobre todo si es un niño, ya se nos cansa o se nos dispersa, ¿sí? Lo que han querido controlar acá son estas válvulas, ¿sí? Estas válvulas que están dentro de los ventrículos del cerebro para drenar exceso de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Viene por acá, baja por el cuello, todo subcutáneo, hasta la cavidad peritoneal, ¿sí? Entonces lo que se ha querido controlar es eso. Miren, acá lo ven el trayecto. Miren acá, este es el equipo de la válvula, y acá viene, y baja, ¿sí? Y miren que este paciente seguramente tiene múltiples cirugías, porque acá tiene un pedazo de válvula viejo, ¿ven? Este trozo de válvula ahí cortado. Hay veces que pacientes, si una válvula se tapa y hay que colocar otra, pueden quedar pedazos de válvula abandonados, no pasa nada, porque Total tiene una válvula nueva que cumple la función como corresponde, ¿sí? Bien, ¿y aquí qué tenemos? ¿Qué les parece? Que el paciente tiene un traumatismo en el lado izquierdo del cráneo, puede ser. No, no necesariamente un traumatismo. Una Una operación. craniectomía, ¿sí? No tiene un hueco acá. Miren acá. ¿Ven que acá está más negro? Porque acá no hay hueso. Es esta parte que le falta. Sí, en la de frente se nota. Aquí se nota y miren acá se nota menos denso porque claramente no tengo hueso, ¿sí? Si es necesario descomprimir el encéfalo, se realizan estas craniectomías para dar lugar al encéfalo por presión, edema, lo que sea, ¿sí? Bueno, al margen de eso, muy bien, muy lúcido su ubicación, ahí en la región parietal izquierda, pero volvamos a lo que nos compete. ¿Qué opinamos de esta radiografía del cráneo de frente? El paciente está acostado, ¿puede ser? ¿Por qué dice eso usted? Por la disposición del cráneo y la dirección de las vértebras.
¿Usted cree que yo hice ambas tomas con el paciente acostado? No tenga miedo de equivocarse, ¿eh? Acá estamos hablando sobre radiografías que hicieron otros que usamos para estudiar. Entonces nosotros las destripamos a las radiografías, las aniquilamos, las criticamos, las sometemos a los controles de calidad, ¿sí? Y tratamos de dilucidar todo lo que la radiografía nos está diciendo. Y lo que no es potencial. Puede ser que sea así o puede que no. No lo sé. ¿Sí? ¿Por qué dice usted que está el paciente acostado? Primero vamos por partes. Yo veo el peñasco aquí en el piso de la órbita. ¿Ustedes? Sí, profesora. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir eso? Que nuestro plano órbito meatal no ha sido perpendicular con el plano de apoyo, ¿o no? Exacto. Sí. Exactamente. ¿Qué tendría que haber hecho? Haber apoyado bien la frente, ¿sí? A lo mejor el paciente no estaba en condiciones, pero de plano, si esto ha sido un cráneo de frente, no he logrado la perpendicularidad del plano órbito-meatal. Y aquí en el perfil, ¿cómo lo obtuve? ¿Qué nos está queriendo decir la columna cervical? Que no está rotada. Que todo el paciente está lateralizado, ¿sí? Porque esta columna vertebral está toda de perfil. El paciente no giró la cabeza para apoyar la parte lateral del cráneo. Pensemos también que el paciente parece tener sus años y con esta lesión que tiene acá hay que ver hasta cuánto colaboraba conmigo, ¿no? Si estaba solo o estaba acompañado. Entonces, obtuve mi radiografía de cráneo enfrente y lateral, ¿sí? Acá no veo apoyo alguno, así que para mí el paciente no está acostado, ¿sí? Yo tendría que ver acá un apoyo, ¿o no? Sí, profe. Claro. Es posible que el paciente a lo mejor vino en silla de ruedas, ¿sí? Y yo lo hice apoyar contra el Potterbuki, ¿sí? Pero acostado no lo creo porque tendría que tener aquí un apoyo, ¿sí? Y ahora, Este sí está acostado, profesora. ¿por qué dice usted que está acostado? En la de perfil se ve como que estuviera apoyando la cabeza en algo. ¿Sí? ¿No será lo mismo que esto? ¿Es una sonda? Como un estabilizador de la cabeza. Como las Son almohadillas. almohadillas. El paciente es pediátrico. Miren los dientes. Sí. Miren el tamaño de la calota del cráneo comparado con la carita, ¿sí? Propio de los pediátricos. Bien. El cráneo, toda la cabeza, ¿sí? En proporciones, 1/5 la carita y el resto el cráneo, la calota del cráneo. Diferencia en el adulto, donde ya la proporción es 1/3 hacia la cara y 2/3 del volumen el cráneo, ¿sí? La carita chiquita, recordemos que el encéfalo crece y el cráneo crecen abruptamente durante la niñez, ¿sí? Entonces, el cráneo en desproporción con la cara. Y miren aquí yo con esta almohadilla lo estoy teniendo. Si me fijo bien, lo que tengo acá es un dedo, veo poquito, pero se ve ahí, un dedo de alguien que está sosteniendo estas almohadillitas para inmovilizar la cabeza del paciente, ¿sí? Y acá lo mismo. Este paciente es tan bebé que a esta radiografía la he hecho acostada girándole la carita, ¿sí? Acá le estoy sosteniendo con una almohadilla. Y acá
acá pareciera que veo también una falange, una manito, teniéndole de la pera, acá. Entonces, este cráneo frente y perfil del paciente pediátrico, acá lo dejé acostadito, boca arriba, y con almohadillas, para que no se entromezca, para no meter la mano del operador encima de las estructuras que nos interesan, usamos almohadillas de goma espuma, de telgopor, ¿sí? De cualquier elemento radiotransparente, y lo sujetamos, ¿sí? Lo sujetamos de los costados. Aquí lo estoy teniendo perfectamente. Y miren cómo, si yo lo tengo de la pera, logro hacer que descienda la cara y poner perpendicular el plano órbito-meatal. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, de esa manera, la maniobra de colocar el plano órbito-meatal perpendicular al apoyo se hace automáticamente, porque yo estoy teniendo al paciente de la carita, y haciendo que baje la pera para lograr la perpendicularidad del plano órbito-meatal. Y lograr colocar los peñascos en los 2/3 inferiores de la órbita, como lo veo aquí, ¿ven? Ese es el borde superior del peñasco, ocupando los 2/3 inferiores de las órbitas. ¿Sí? ¿Y aquí? ¿Qué hacemos con este cráneo? ¿Está borrosa, profe? Por el movimiento Este cráneo lateral sí debo repetirlo, ¿sí? Está borroso, no tengo ningún borde claro. Movimiento del paciente. ¿Qué tengo que procurar yo cuando trabajo en pediatría? Tiempos de exposición muy cortos, además de cuidar la técnica para no irradiar en exceso al niño. Un tiempo de exposición bien corto me va a favorecer porque de esa manera yo voy a evitar al máximo el movimiento, ¿sí? Acá miren, parece que hasta el hombro del paciente se ha metido y no estoy pudiendo ver completamente el occipital. Entonces, esta radiografía no me sirve, está borrosa, no veo ningún borde, la cortical del hueso no la veo nítida, debo repetirla, ¿sí? A eso me refiero cuando hablamos de, cuando a mí el monitor me devuelve la radiografía que yo tomé, o cuando saco de la máquina procesadora la radiografía que yo tome, tengo que saber que sirva, que sea diagnóstica. Cuando a mí la computadora me devuelve esta toma, automáticamente voy y tomo otra, porque esta no me sirve, está borrosa. Borrosidad por movimiento, ¿sí? Y acá, superposición. ¿qué quise hacer? ¿Qué me salió? ¿En qué me equivoqué? Se quiso hacer un cráneo... No está bien colimado. Muy bien. Primero que todo, me duele en los ojos que esto no esté diafragmado, ¿sí? ¿Cómo yo voy a tirar todos estos rayos si solo quiero evaluar el cráneo? ¿Para qué tengo mi diafragma colimador? ¿Cuál es la función del diafragma colimador? Yo tendría que tener Para esto evitar nada Marcar más. el área que se ¿O no? quiere tomar. Diafragmar estrictamente a zona en estudio, ¿sí? Yo tengo que cerrar el haz de mi diafragma colimador solamente a lo que deseo irradiar. ¿Para qué le voy a irradiar el tórax al niño? ¿Sí? Y además de eso, ¿lo voy a sujetar con las manos? ¿Superponiéndolas a la calota craneal? No, está mal. No, no sirve, profesor. ¿No sirve? ¿Cómo lo voy a sujetar al niño? ¿Qué necesito para sujetarlo? Con almohadillas. Con las almohadillas. Almohadillas radiotransparentes, así
Claramente que lo tenemos que sujetar si queremos cumplir con la técnica y que el chico no se mueva, pero no directamente con nuestras manos, ¿sí? Tengo que usar almohadillas, ¿sí? Para sujetarlo, y principalmente diafragmar a zona en estudio. ¿Por qué tengo que diafragmar a zona en estudio? ¿Cuáles son los fundamentos de ser estrictos a la hora de diafragmar? Evitar una irradiación innecesaria. Evitar irradiar a nuestro paciente, principalmente si es un niño como este, si esto es una aberración, ¿sí? Cuando protejo al paciente, también me protejo yo. Si yo soy esta, no, yo no soy esta, yo no hago estas cosas. Pero póngale que somos nosotros, operadores, trabajando. Si yo trabajo en la sala de rayos, voy a ser el principal interesado en cumplir normas de radioprotección, ¿o no? Porque también está mi salud en juego. Y además de eso, restringir el haz también evita radiación dispersa y eso redunda en una mejor calidad de imagen, ¿sí? Entonces, el diafragmado tiene múltiples beneficios, ¿sí? Siempre debemos diafragmar, siempre, en un dedo, en una columna lumbar, en la proyección que sea, ¿sí? Estas imágenes son imágenes de descarte que me dan mis colegas, que yo he recolectado, para saber lo que no tenemos que hacer, ¿sí? Y para darnos cuenta que, miren, la técnica si no hubiera puesto las manos y si hubiera diafragmado, estaría casi perfecta. Porque les puedo asegurar que si hubieran diafragmado a la zona en estudio, ¿sí? La imagen hasta se vería más clara porque no tendría rayos dispersos, ¿sí? No está movida, la técnica es la correcta, miren los peñascos adentro de las órbitas, ¿sí? Entonces acá, irradie todo esto del paciente y debo repetir porque claramente esto es una paparruchada, ¿sí? ¿Y esto? Peor, yo creo. Hay dos Peor. personas agarrando el bebé. Yo pienso en el pobre niño, ¿no? Que claramente quiere salir corriendo. Mira acá una mano sujetándole la cara, este brazo cruzándole el pecho. Aquí parece que la persona que se le tiró encima, un horror, ¿sí? Un horror para sacar una radiografía de cráneo y traumatizar a la pobre criatura. Entonces, si yo trabajo organizada, ¿sí? En la mesa, dándole instrucciones al acompañante, es muy probable que este sea alguno de nosotros, ¿sí? Y este sea un acompañante. El acompañante también viene nervioso, tampoco sabe, entonces soy yo la que tengo que estar tranquila y darle instrucciones, ¿sí? Esto claramente lo único que hace es irritar más al niño. A mí me llegan a agarrar así, les mordía la mano. De una les digo. A mí me llegaban a agarrar así, salí corriendo. Profe, ¿se ve un anillo estos también? ejemplos ¿Puede del ser? ¿Se ve un anillo también? Ah. Aquí también otro, ¿sí? Pobre criatura, ¿sí? Estos son los no de la radiografía, que a mí me gusta recolectarlos para que aprendamos de nuestros propios errores. Esto alguien lo hizo, existe, no es un Photoshop, ¿sí? Pero así a las claras, nunca voy a tener una radiografía perfecta. Debo darle instrucciones precisas al acompañante, debo dejarme todo listo para hacer la toma, evitando que el niño se canse, y de esta manera, claramente no. Bien, vamos ahora a radiografía bien hecha. ¿Qué tenemos aquí? Frente y perfil de cráneo. Otro cráneo frente y perfil, ¿sí? ¿Y qué podemos decir?
¿Confirmamos que es un frente o no? Aquí tengo el peñasco dentro de las órbitas, ¿sí? Veo que no está rotado, ¿sí? Me imagino mi diafragma colimador. Uy, perdón. Acá incidió el rayo, perfecto, ¿sí? ¿Es joven o viejo el paciente? Joven. Joven, pediátrico, ¿sí? 6, 7 años, miren la dentición. ¿Mm? Y acá, miren, ni lo estoy sujetando, es posible que él haya colaborado, y miren la radiografía perfecta que hemos obtenido, ¿sí? Y en cuanto al perfil, ¿qué podemos decir? ¿Qué te ha costado? ¿Cómo creen que está acostado? Exactamente. Miren, esta es la puerina o la superficie de la camilla, y acá tiene unas grampas, ¿sí? Y ahí tengo el occipital, ¿sí? Está acostado el paciente. La columna vertebral, ¿cómo la tengo? Totalmente de Lateral. perfil. Otro caso de paciente con una válvula, ¿sí? Lo que se quiere controlar es la posición de esa válvula que baja hacia el peritoneo, ¿ven? Esto está dentro del cráneo, sale, esto queda bajo el cuero cabelludo y sigue su trayecto subcutáneo hasta el abdomen, ¿sí? Hasta el abdomen. Y la obtuve con el paciente acostado. Seguramente un paciente internado, ¿sí? Y presten atención a lo que yo le voy a decir ahora porque es medio complicado, pero estamos aquí para entrenarnos. ¿Qué será esto que tengo acá? Esta imagen de acá. De acá. Aire. ¿Qué densidad tiene? Aire. ¿Y a dónde Aire. lo ubicar aire? ¿Será esto que tengo acá? No, en los senos. ¿Y qué seno tengo en el medio de la cabeza? El No, esfenoidal está acá. quiero decir que el aire se ubica en los senos paranasales, no hay. Claro. Entonces, este aire está dentro de los ventrículos, ¿sí? Porque este paciente fue operado recientemente. Es complicado, pero yo se los digo porque lo estamos viendo y para que abramos nuestra mente, ¿no? Porque si yo voy reconociendo la anatomía, me doy cuenta que estas imágenes no son de la anatomía normal. Entonces me pregunto por qué. ¿Sí? Yo les cuento que un paciente mío que fue operado recientemente y que esto es aire propio de la cirugía que queda en el postquirúrgico inmediato, ¿sí? ¿Se entiende? Todos podemos identificar esta densidad que se corresponde con esta, ¿sí? Que no es anatomía normal. Es complejo para nuestra primera clase, pero bueno, nos está pegando en los ojos, yo se lo menciono porque de esa manera nos vamos a entrenar, ¿sí? Dilucidando las imágenes que tenemos enfrente, ¿sí? Fin de la presentación. Bien. ¿Dudas? Y ese aire, profe, que queda ahí en la cavidad Todas del las dudas cráneo. tienen. No, ese No, aire ese se aire, reabsorbe. se absorbe. A veces Sí, era la duda. imagínense que han accedido al sistema ventricular con instrumental. Entonces,
es inevitable que quede aire. Lo mismo pasa en todas las cirugías. En una cirugía abdominal es posible que quede aire dentro de la cavidad que con los días se reabsorbe, ¿sí? Lo mismo en una cirugía de cadera, puede quedar aire, o de brazo, puede quedar burbujas de aire en el tejido que se reabsorbe con los días, ¿sí? Pero bueno, eso nos confirma esto que yo les digo, bueno, yo lo sé porque le hice yo la radiografía, pero que es un postquirúrgico inmediato, ¿sí? A las horas que el paciente salió del quirófano, se le controló el trayecto de la válvula con radiografía, y por eso se ve así. Yo se lo hice notar para que evidenciemos la diferente densidad radiológicas que la estamos viendo, ¿sí? Es complejo, pero nos está pegando en los ojos y así lo vamos a ir reconociendo. Sí, Sebastián levantó la mano. Cuente. Una pregunta, profe. En un paciente que tiene una patología en la columna, y que no hay forma de ponerlo en la posición adecuada, ¿se puede girar el tubo de rayos en caso de ser necesario? Sí, si su aparato se lo permite, sí. Yo particularmente, a ver, voy a buscar algo para hacer de chasis. Acá tengo un libro. Si este fuera nuestro chasis, hagamos de cuenta, ¿sí? Usted dice si el paciente no puede girar la cara para apoyarla en el chasis. ¿Eso dice usted? Sí. Claro, si el paciente no puede girar la cara y le queda así, porque por ejemplo tiene artrosis en la columna, ¿sí? Yo optaría por dejar todo el paciente de costado, ¿sí? Si puedo que se apoye acá el Potterbuki y hacerlo así, perfecto. Y si no, bueno, con el Potterbuki, apoyando el hombro en el Potterbuki, ¿sí? Pero nunca una radiografía que quede así, cuando el plano medio sagital no es paralelo al apoyo, ¿sí? Porque si no, obtener una radiografía rotada. Una radiografía rotada no le sirve a nadie, ¿sí? Es prácticamente imposible de interpretar, ¿sí? ¿Respuesta mató pregunta o no era eso a lo que usted apuntaba? No, está bien, profe. Sí. Después, si usted tuviera un Potterbuki que se mueve también, bueno, podría angularlo y también angular el tubo. Existen esos aparatos, nunca lo vi, pero sí también he visto por internet, obvio, Potterbuki que también se basculan y a lo mejor así sí podría y también podría angular el rayo, sí, claramente. Pero por ahí no escapa las posibilidades de los aparatos que más abundan en nuestro medio, ¿sí? Pero siempre priorizar la posición de los planos de referencia para que lo que yo obtenga sea anatómico. ¿Se entiende? Sí, profe. Porque Gracias. las tomas rotadas siempre van a dejar dudas, ¿sí? La radiografía rotada va a decir, ¿qué es esto? La sutura, una línea, la cortical del hueso, no sirve. Siempre va a dar lugar a la duda si yo no tengo la anatomía como corresponde, ¿sí? Por eso lo que yo les digo, siempre, todas estas alternativas, paciente parado, paciente acostado, ¿cómo lo puedo hacer? Acostado, parado, sentado, y claramente, porque pacientes me van a llegar en esas condiciones y muchas más, ¿sí? Entonces yo siempre voy a adecuarme al paciente que tenga enfrente y obviamente a las características de mi equipamiento, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Alguien profe. quiere
volver a ver alguna de las imágenes que vimos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Por qué la gente no acude a la clase teórica? A esta clase. El no obligatorio no es válido, ¿no? Porque que sea no obligatorio no quiere decir que no acuda, va a estar interesado en aprobar la materia. Yo tengo esa pregunta. ¿Alguien podría